Bien, estamos en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Los diferentes candidatos, partidos políticos, frentes están haciendo su campaña por diversos rincones de la provincia. Y en este caso tenemos a integrantes de Fuerza Entre Ríos, por eso está Adán Bal aquí con nosotros, Guillermo Michel y también Andrés Sabela. Muchas gracias por la visita, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Gracias, muy bien. Bueno, por lo que veo, haciendo una campaña por diferentes lugares de la provincia, ¿la campaña es como antes todavía que uno recorre ciudad por ciudad o ahora es más por redes sociales? ¿Cómo es una campaña electoral hoy? Y hay que hacer las dos cosas, ¿no? El contacto con la gente para nosotros es fundamental, es clave, es tener la percepción, ahí se genera un ida y vuelta, uno puede escuchar, se generan lazos afectivos, uno puede también ver la realidad. No solamente uno ve la realidad cuando ve los medios de comunicación, recorrer un barrio, recorrer una ciudad, una pequeña localidad, una gran ciudad, pero también recorremos el sector productivo, que es uno de los ejes que nosotros más tenemos hacia adelante, ¿no? Porque para salir adelante necesariamente hay que acompañar al que invierte, al que produce, a la industria, cuidar al comercio, cuidar a nuestros policías, cuidar a nuestros docentes, tener buenos servicios de salud pública, de educación pública. Pero para salir adelante necesitamos que la economía crezca, ¿no? Sino qué esperanza va a tener la gente para salir adelante. Entonces visitamos el sector productivo, visitamos la industria, los tres tenemos formación económica, entonces podemos ver hoy las dificultades que tienen, cómo impacta el tipo de cambio, cómo afecta a la industria la apertura indiscriminada de las importaciones, no solamente de los productos elaborados, también podemos ver en nuestra zona cómo ingresan pollos desde Brasil. Eso no mejora la canasta básica, pero perjudica directamente a toda la cadena y fundamentalmente al industrial, a nuestro productor. Lo mismo ocurre con el cerdo, que vemos también cómo ingresa desde Brasil. Ya ha incrementado en un 700% en estos últimos 7 meses lo que es el ingreso de cerdo. Uno va a comprar cerdo, sale lo mismo, pero el productor está muy complicado porque bueno, la demanda está muy achatada, hay más oferta, no se acomodaron los números, pero nuestro productor invirtió, que le da trabajo al entrerriano, está afectado. Eso es necesario conocerlo mano a mano, no se puede conocer por redes ni tampoco a través de medios de comunicación, así que esa es la tarea que hacemos en cada una de las ciudades. Guillermo, más allá de lo que le pasa por ahí a los diferentes sectores productivos, que debe variar según cada uno de los sectores, el ciudadano común, el vecino, la vecina, ¿qué les plantea cuando los encuentran en la recorrida, en la calle, en algún acto? Bueno, es muy interesante el diálogo que estamos teniendo con los vecinos en cada una de las ciudades, porque lo que primero empezamos a charlar y nos piden es que charlemos, que hablemos de qué es lo que pasó en el pasado, y claramente nosotros siempre con Beto, con Andrés, terminamos en el mismo punto en eso, ¿no? Che, si la gente lo votó a Milei en el 23, la gente no se equivocó cuando votó. Claramente nosotros hicimos las cosas mal, nos equivocamos, no pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, y eso la gente nos ve genuino en eso, en decir, bueno, por lo menos ahora vemos un peronismo que reconoce que se equivocó, por los puntos que te decía, pero enseguida te pide, che, ¿y cómo estamos ahora, no? Es el diálogo y de vuelta. Entonces nos animamos, cuando lo miramos en la cara a los vecinos, de decirle, en estos 20 meses, mejoró la salud, mejoró la educación, mejoró el estado de las rutas, mejoró el poder adquisitivo, las oportunidades laborales. No, la verdad que está todo peor, la factura de luz es impagable, el alquiler es impagable, la nafta aumentó 5 veces en 2 meses. Ese es un poco el diálogo. Y eso es lo que nos lleva a plantearle al vecino, de un poco en línea con lo que decía Beto recién, que este programa económico anclado fundamentalmente en un préstamo político del fondo al gobierno, y digo un préstamo político porque no es un préstamo para hacer rutas, escuelas, obras, hospitales, es un préstamo político para llegar con el dólar anclado a estas elecciones y mantener la ficción cambiaria, lo que genera es desocupación, falta de trabajo, apertura indiscriminada de importaciones y fundamentalmente no hay consumo. El principal motor, la principal turbina de la economía argentina es el consumo, y lo que no hay es consumo. No hay consumo, no hay obra pública. Recién recorrimos con Rosario Romero una obra muy importante del balneario Thompson, o lo que se llama el viejo arroyo Las Viejas, que se está haciendo
con fondos municipales. ¿Y por qué? Para que el vecino entienda el impacto de la famosa motosierra. Esa obra la inició Beto, con fondos del Fondo Hídrico. El Fondo Hídrico, ¿cómo se financia? Es una parte con asignación específica del impuesto a los combustibles, que pagás vos, que paga cualquier vecino cuando echa nafta. Una parte va para ese Fondo Hídrico para hacer obras, que le mejoran la vida al vecino, a los comerciantes, a la ciudad en general. Bueno, eso se cortó. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba mostrar superávit fiscal para los mercados, pero ¿a costa de quién? De los paranaenses, porque esa obra se terminó. Bueno, Rosario lo retomó con fondos propios. Lo que hay que entender es que la obra pública no es un gasto, es una inversión que le mejora la vida a la gente, le mejora la vida a todos. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en esta elección en juego. A ver, en esta elección tal vez el destino le jugó una muy buena pasada al peronismo, porque cuando el ciudadano entre a la urna, cuando entra al aula, perdón, ya ahora no va a tener la boleta de papel tradicional, va a tener la boleta única de papel. Pero cuando marque va a ver que la boleta única de papel, la última columna es de color violeta, es La Libertad Avanza, ¿sí? Ya no hablamos de Frigerio, Frigerio le entregó la provincia a Milei, Frigerio es un gerente de Milei hoy. La última columna, a la derecha, es La Libertad Avanza. Pegado está el peronismo entrerriano, Fuerza Entre Ríos. Y Fuerza Entre Ríos, quienes estamos acá, somos el único voto útil para ponerle un freno al ajuste de Milei y de Frigerio a la provincia. Ustedes entonces se consideran peronistas, no son kirchneristas, porque uno por ahí escucha, no sé, al presidente ayer en el cierre en Moreno, en Buenos Aires, todo el tiempo hacía referencia al kirchnerismo, al propio, Mauricio Colelo, al propio gobernador, todo el tiempo menciona kirchnerismo. ¿Ustedes entonces son peronistas? Déjame decirte lo siguiente. Primero, nosotros, el peronismo siempre fue un espacio amplio, plural, conjunto. Nosotros no renegamos de nada. Yo fui funcionario en los gobiernos anteriores cuando Cristina Kirchner era presidenta. Beto era ministro del Interior, después fue intendente con gobiernos peronistas, cuando Cristina era vicepresidente. Nosotros no hacemos esa simplificación. No hacemos esa simplificación. Eso es querer simplificar y mentirle y tratar de engañar a la sociedad para este clima de época que se vive, de tratar de generar agresiones, dicotomía e insultar y descalificar al otro. Los funcionarios provinciales que recién mencionaba, como no tienen nada para decir, como ni siquiera saben la importancia que tienen los juegos de Evita para la provincia, lo único que tienen para decir cuando le ponen un micrófono adelante es kirchnerismo sí, peronismo no, o son peronistas, o son cuca. Así no funciona. Yo lo que les quiero decir es que la gente no es tonta. La gente piensa el voto, la gente evalúa el voto. La gente lo que ve es, con todos los defectos que nosotros tuvimos, las cosas que hicimos en el pasado, y ve lo que está viviendo ahora, que te vuelvo a decir, la salud está peor, la educación está peor, el estado de la ruta está peor, las oportunidades laborales están cada día peor. Ayer caminamos por la peatonal de Paraná, están todos los locales vacíos. Entonces, lo que nos animamos a mirar al vecino a la cara y decirle, che, ¿qué mejoró en estos 20 meses? Nada. Claro, y justamente hablando de los juegos Evita, por ahí no quiero desviarme tanto del tema. ¿Qué opinan de esto para cualquiera de los tres que no participe en nuestra provincia? Es muy triste y es casi jugar con la ilusión de los chicos, ¿no? Que estaban expectantes, esperando. No solamente se da una competencia a nivel local, a nivel provincial, pero después hay más de 1000 chicos que viajaban, interactuaban, podían conocer otras partes de la Argentina, podían mostrar para lo que se preparan durante un año, que son sus cualidades físicas, su deporte, y es toda una ilusión. Y a veces parece que la motosierra es como un instrumento sagrado, y nosotros compartimos, porque los tres somos profesionales, que hay que ajustar, que hay que ordenar las cuentas y ajustar en los gastos superfluos. De hecho, yo lo hice en el municipio de Paraná. El municipio hoy es una gran empresa de servicio que tiene equilibrio económico y financiero, y lo mismo continuó Rosario Romero. O sea que se pueden hacer las cosas, pero con la gente adentro. Entonces, a mí me sorprendió mucho una declaración de un funcionario provincial que dice, cuando no hay plata, nosotros preferimos que la plata quede en Entre Ríos. Y esto no es una chicana, pero ustedes saben que un porcentaje muy importante de los funcionarios provinciales viven en Buenos Aires. Por lo tanto, que lo que cobran, esa plata no se gasta en Entre Ríos, esa plata se va para afuera y se gasta. Entonces se utilizan argumentos muy débiles solamente para justificar lo que no sienten. ¿Y qué es lo que no sienten? Es justamente
la ilusión de esos chicos que durante muchos años, durante todo este año se ha preparado para ir. Para nosotros que la provincia no participe es un retroceso inaceptable por los clubes, por los padres, pero fundamentalmente por la ilusión de esos chicos. Queremos siempre que nuestros chicos hagan deporte para que puedan aprender valores, que se puedan desarrollar y ellos quieren mostrarlo, y esa era una gran vidriera. Así que nosotros lamentamos realmente que se esté ahorrando en eso y no se ahorre en otros gastos que se cometen o se hacen permanentemente y que a veces quedan un poquito tapados, y que en realidad con tener un poquito más de eficiencia en ese gasto, los chicos hubieran podido haber viajado y su ilusión hubiera estado completada, y bueno, y para el año que viene hubiéramos tenido mucho más chicos que quieran prepararse, participar en el deporte, competir, porque saben que se pueden seguir mostrando. Déjame agregar lo siguiente. ¿Cómo se hace una campaña política hoy? Se hace, entendemos nosotros, primero escuchando a la gente, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Y como lo decía Beto, como lo decía Guillermo, escuchamos muchas de las cosas y muchas de las preocupaciones que ya mencionaron. Pero relacionándolo con este tema, una de las cosas que la gente, el ciudadano común, reclama es que la política cumpla con los acuerdos, que los políticos cumplamos con lo que decimos que vamos a hacer. Y eso se hace todos los días. Y acá hay un montón de gurises y de gurisas entrerrianas que transitaron los preselectivos con la esperanza de luego ir a los nacionales. Y acá es donde se le está fallando a ese sinnúmero de ilusiones que tenían la esperanza de ir a una competencia nacional. No entender que el deporte, que la competencia sana deportiva es parte de la formación integral de nuestros gurises, de nuestras gurisas, y no solo en el nivel primario, también lo es en el secundario, también lo es en la universidad, es realmente no tener una mirada de lo que significa la educación, de lo que significa la competencia deportiva, de lo que significa la confraternidad, y lo que significa a partir del deporte generar equipos, generar lazos de amistad, bueno, todo lo que sabemos que significa el deporte. Pero en el fondo lo preocupante es que son las muestras de la falta de los compromisos y de pautas claras de que hacia dónde se quiere ir. Si se hace un tránsito y un camino para que finalice de una determinada manera, hay que cumplir con los acuerdos. Y nosotros eso es parte de lo que justamente venimos a decir. Es decir, los entrerrianos tenemos el derecho a tener legisladores que defiendan los intereses de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos la obligación de marcar hoy cuáles son las cosas que creemos que se están haciendo mal y lo que necesitan los entrerrianos y las entrerrianas para que esas cosas dejen de ocurrir. Bueno, Andrés, me imagino, lo conoce la mayoría, pero es rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un hombre que proviene de la educación, además de ser contador, y conoce por ahí de cerca esto, ¿no? Es del famoso no hay plata, el recorte seguramente en las diferentes universidades, y también, ¿no?, la opinión y la visión de los jóvenes. ¿Usted ve que hay como un desencanto hoy? No sé, yo a veces me pongo en el lugar de un chico, una chica de unos 25 años, por ahí tuvo su disgusto con el gobierno de Mauricio Macri, después le pasó con Alberto Fernández y ahora está viviendo algo similar con Javier Milei. Por ahí se encuentran ahí entre una pared y digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿A quién voto? Por eso me imagino que también es importante esto de concurrir a votar, ¿no? De llamar a la gente, decir, bueno, hay que ir a votar. Son importantes estas elecciones legislativas, ¿no? En primer lugar, creo que hay que salir de la falacia del no hay plata. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de planificar qué quiere, cómo quiere recaudar y cómo quiere gastar. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar un presupuesto al Congreso en donde planifica cómo obtiene los recursos y cómo gasta esos recursos, cómo invierte esos recursos. Claramente el Gobierno Nacional no quiere discutir ninguna de las dos cosas. Ya lo demostró. Lo demostró el año pasado enviando un presupuesto que era inaceptable por todo el arco político. Y este año no se sabe qué es lo que va a pasar. Ahora, cuando uno dice que no hay plata, en realidad también tiene que ver cómo eligió recaudar. Y claramente este gobierno ha elegido dejar de recaudar o tener determinados
política respecto a quienes les genera nuevas cargas impositivas y a quienes no. Este gobierno, por ejemplo, eligió volver a poner el impuesto a la cuarta categoría, perjudicando a los trabajadores en relación de dependencia. Y en paralelo decide generar determinadas exenciones en bienes personales. Si uno mira cómo han evolucionado los recursos tributarios en el último año, por ejemplo, bienes personales tiene una reducción real del 80% en su recaudación y es producto de decisiones políticas. Ahora, después cuando uno dice también cómo quiero gastar, ahí está la decisión. Esas son decisiones políticas. Uno puede decidir no gastar para que nuestras gurisas y nuestros gurises vayan a las jornadas nacionales Evita. ¿Sí? Claro. Uno puede decidir que los trabajadores del sistema universitario pierdan en estos 18 meses de gobierno más del 40% de su poder adquisitivo. Uno puede decidir dejar congeladas las becas Progresar y hacer que los estudiantes universitarios hoy, que tenían una beca relativamente digna hasta diciembre del 23, hoy tengan una beca que también ha perdido el 50% de su poder adquisitivo. Claramente eso impacta, obviamente, en la situación de todos estos estudiantes, impacta en la situación de los jóvenes, que yo creo que hoy con preocupación están viendo, con mayor preocupación de antes, cómo es su futura inserción laboral, cómo es su futura inserción en el mundo del trabajo y a partir de lo que está pasando en la economía, que es muy claro. Para aquel que todavía no chusmeó el voto, ¿cómo se va a votar, Andrés? ¿En qué lugar de la lista va usted? ¿En qué ubicación? Bueno, a mí me toca la tremenda posibilidad y responsabilidad de estar formando parte de la lista de diputados y estoy en tercer lugar. Perfecto. Bueno, para cualquiera de los tres o para los tres, ¿cómo ven estos presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿No? Esto que está circulando no solamente en medios del país, sino que llegó a varios medios del mundo también. Nosotros tenemos una posición tomada al respecto. Que la justicia investigue. Tanto se le reclama al Poder Ejecutivo dejar intervenir a la justicia. La verdad que la justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias. Eso de hablar de los actos de corrupción, todo es algo que la política se ha intrometido tratando de tener injerencia en la justicia y eso no corresponde. Sí, déjame hacerte una evaluación, que lo hemos charlado con Beto, con Andrés. Lo que creo sí se demuestra es un dispositivo de toma de decisiones a nivel político bastante precario, ¿no? De que hay gente que está teniendo impericia en administrar lo público. Pero respecto a lo que señalás, de las cuestiones judiciales, que se ocupe la justicia. Nosotros no tenemos que intervenir. Eso reclama el ciudadano, dejar que la justicia investigue. Que la justicia investigue y llegue a las últimas consecuencias. Adam Val, ¿alguna opinión? No, exactamente lo mismo. Y obviamente que en esto que tiene que ver con las recorridas y ver una parte de la frustración, porque a la gente no le alcanzan los recursos, porque mucha gente tiene miedo de perder el trabajo. Cuando ve estos audios, que obviamente existen y Spagnuolo también existe, vemos una gran indignación, ¿no? Por lo tanto, comparto plenamente lo que dice Guillermo. La justicia tiene que investigar y tiene que tener en cuenta que la gente está muy indignada con esto, ¿no? Así que mientras más celeridad se le dé y más claro quede esto rápidamente, creo que va a ser mejor para la democracia. Ya los conocen seguramente, pero estamos hablando con Adam Val, candidato a senador nacional, ex intendente de la ciudad de Paraná, Guillermo Michel, ex titular de la aduana, candidato a diputado nacional, con Andrés Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, una de las casas de estudios más importantes del país, universidad pública, y candidato a diputado nacional en el tercer lugar. Es así, ¿no? Es así. Perfecto. Bueno, parece que falta mucho, ¿no? En su momento cuando se anunció el tema del inicio de la campaña, pero empieza ya la cuenta regresiva. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? Me imagino seguir recorriendo, tratando de convencer y sobre todo, ayer me sorprendió, el presidente hizo mucho esto de llamar a la gente a votar, ¿no? ¿Acá hay preocupación sobre el ausentismo? Bueno, es un punto que de nuevo no es propio únicamente de la Argentina. Este clima de época que se ha ido generando a nivel mundial, hay libros escritos al respecto, se ha aplicado esta política de generar caos, divisiones, enfrentamientos, de vivir la vida a modo Instagram, ¿no? Que uno va pasando noticias y no le presta atención a las cuestiones. No solo ocurre en Argentina, ocurrió en Brasil, ocurrió en Estados Unidos, en Turquía, en otros sistemas políticos. Y eso se ve en la práctica, de que la gente no va a votar. Sacando la elección a nivel ejecutivo de Corrientes, si vos te fijás Capital o
o la cuestión de Santa Fe fue levemente superior al 50%. Por eso te digo, no es algo pero vuelvo a decir esto, no es algo propio de la Argentina, es un clima de época que se ha tratado de generar a nivel mundial. Bueno, nosotros creemos en lo contrario, nosotros creemos en el contacto con la gente. Mira, a mí de segunda candidata a diputada me acompaña Marianela Marclay, es la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, que hoy en este momento con Fabiana Leiva están en otra actividad en la costa del Uruguay, trabajando con sectores sociales. A Marianela nunca la vas a ver burlarse de un chico con una condición como el autismo, con una discapacidad. A ella la vas a ver con la madre, escuchando al hijo, ayudándolo. Lo mismo con Fabiana, es médica de Concordia, que se hizo cargo de la salud de Concordia en el medio de la pandemia. Nunca la vas a ver burlarse a alguien que no tiene una cobertura médica. La vas a ver trabajando, caminando la calle. Bueno, eso es lo que queremos nosotros plantear en esta elección. Lo mismo que, ¿por qué Beto encabeza la lista de senadores? Frente al desgobierno y a la falta de gestión provincial, donde el gobernador ha decidido convertirse en un gerente de Milei y entregarle la provincia a Milei, ¿qué mejor que Beto? Que tomó una ciudad muy complicada como la de Paraná, no quiero hablar de cuestiones que tal vez hacen recordar los peores recuerdos de la ciudad de Paraná, y en 6 meses la gestionaba con superávit y atendiendo a todos los sectores. O Adriana Mesa, que es nuestra candidata a senadora, que es intendenta de los conquistadores, para que el peronismo, por una vez por todas, que era el reclamo de todos los intendentes, refleje dentro de sus fórmulas intendentes del interior, de lo profundo de la provincia, y que no se terminen haciendo esas listas a dedo donde Buenos Aires llamaban y ponían una gente a control remoto. Entonces, nosotros estamos convencidos de esto, estamos convencidos de la reconstrucción que estamos iniciando dentro del peronismo, con hombres, con mujeres que pueden hablar a la sociedad con argumentos. Nosotros no nos creemos los dueños de la verdad. Ahora, estamos dispuestos a dar el debate con argumentos, y si estamos equivocados lo vamos a reconocer. Ahora, la gente tiene que tener una sola cosa en claro. En democracia, el freno al ajuste, el freno a la falta de empatía con el otro, se hace con votos. Y el único voto útil para ponerle un freno al ajuste de Milei es la lista nuestra, es Fuerza Entre Ríos, es el peronismo entrerriano. Ustedes entonces, la última, prometen que si llegan al Congreso Nacional van a defender los intereses de los entrerrianos, no sé, del pequeño productor, del gran productor también, del emprendedor, hay tantos jóvenes emprendedores, empresarios, el comerciante, el ciudadano común. Absolutamente, y es de alguna manera lo que hice en lo particular cuando fui intendente de la ciudad de Paraná. Cuando me comprometí o decía que sí, cumplía, y si no podía, la gente le decía no se puede en este momento, veremos más adelante. Y eso la gente lo valora, la gente no hay que mentirle. Por eso me apalanco mucho en lo que hicimos en la ciudad de Paraná. Guillermo ha tenido la misma forma durante las responsabilidades importantes que ha tenido en el gobierno nacional. Andrés también, frente a la alta casa de estudios de nuestra universidad, que es un orgullo para todos, ¿no? La universidad pública que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Así que los tres podemos mostrar un poco cuál ha sido nuestro comportamiento, y lo mismo vamos a hacer. Así como nos comprometimos en nuestras funciones anteriores y cumplimos, vamos a ir al Congreso. No vamos a ir a levantarle la mano a Milei ni levantarle la mano a Frigerio. Vamos a levantar la voz de todos los entrerrianos para defender a la provincia y para defender los intereses de cada entrerriano, y fundamentalmente tratar de aportar, de construir soluciones, de generar lo necesario para que el gobierno vire un poco en este absoluto ajuste y endeudamiento y empiece a mirar al sector productivo, insisto, a lo que invierten, para que sigan invirtiendo, para que sigan generando puestos de trabajo, que hoy lo que necesita la sociedad, ¿no? Tener posibilidad de trabajar, ganarse su sustento con su propio trabajo, y paralelamente también cuidarlo con una buena salud pública, con una buena educación pública, cuidar a nuestros abuelos, que tengan una jubilación apropiada, y no ignorar a los discapacitados, como lamentablemente hemos visto en estos 18 meses. Vamos a ir a eso, concretamente, insisto, a construir soluciones. Gracias por la visita. A ustedes, por la contrario, gracias a ustedes. Así pasaba Adán Val, Guillermo Michel y Andrés Sabela, integrantes de Fuerza Entre Ríos para estas elecciones legislativas del 26 de octubre.